Tras la fundación de la ciudad de Roma, pues Rómulo comenzó la difícil tarea de ampliar su población, pues para que así, claro, pues creciera y prosperara, lo que todo soberano quiere. Pues poco a poco se habían construido pues nuevos espacios en previsión de ese futuro aumento demográfico, pero lo que fueron los conflictos y la enfermedad habían hecho mella en la cantidad de ciudadanos existentes, por lo que el rey pues se vio obligado a tomar una difícil decisión, y es que abrió las puertas de la ciudad a cualquiera que quisiera formar parte de ella. Todo esto, claro, en un desesperado pues intento pues por elevar el número de habitantes a toda costa, sin importar su condición o estatus social y todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que como era de esperar, pues tan solo ladrones, fugitivos, esclavos fugados y bandidos, todos ellos que habían sido expulsados de otras ciudades, respondieron a su llamada, y hay que decir que en gran número, y llegaron hasta el monte Capitolio, entre cuyas dos cimas Rómulo situó el llamado Asylum, que era un lugar sagrado pues, de refugio, ¿no? Al que podían acudir pues, los más desamparados, y de donde, bueno, pues proviene nuestra palabra asilo. Pues este monte, antaño conocido como el Tarpeium, sí, Tarpeimus, seguramente lo diga mal, y alguno que realmente pues sepa, es decir, idiota, no es así. Tarpeimus. Bueno, es un poquito complicado, pero bueno, este monte habría alojado también cientos de años antes de la fundación de Roma el reino de Saturnia, que era gobernado por Saturno, ¿no? Una de las divinidades más antiguas de los romanos, a quien Jano, que tenía sus dominios en el Ianiculum, al otro lado del Tíber, había entregado pues este territorio. Pero es que la ciudad seguía teniendo un grave problema, y es que la mayoría de aquellos que estaban llegando a Roma eran hombres que eran pues valiosos para la guerra, pero es que eran incapaces de hacer prosperar una ciudad, no servían para eso, ¿no? Y eran pocas las mujeres con las que contaba la primitiva Roma, por lo que Rómulo decidió enviar legati, que son los embajadores, a las ciudades vecinas para solicitar que se forjaran pues lo típico, nuevas alianzas entre los diversos pueblos. Así pues, claro, que escudándose en la grandeza futura que le estaba prometida a su pueblo, Rómulo pedía a los hombres que no rehusasen mezclar su sangre con la de otros grandes hombres. Sin embargo, bueno, pues ninguno de los pueblos vecinos atendió la súplica del rey romano. Así que la grandeza de Roma quedaría condenada a durar una sola generación si no conseguían perpetuar su estirpe. Para que algo así no llegara a suceder, el mítico rey pues, hubo de recurrir al engaño y a la emboscada por el bien de lo suyo. Sí, ya. Se cuenta que fue en las fiestas consuales, aquellas esas dedicadas en agosto a Conso, ¿no? Antiguo dios protector del grano y de su conservación en los silos, cuando los romanos pues, llevaron a cabo su plan. Según pensaban ellos, Conso, que además era consejero del rey, fue quien le dio a este la idea, por lo que también era considerado el dios de los planes secretos y las decisiones importantes. Bueno, que a la fiesta se invitó, pues como era costumbre, a los pueblos vecinos para que fueran a Roma a disfrutar de los espectáculos ecuestres y los teatros que se celebraban. Pues este añadido a la leyenda se debe a que Conso fue asociado siglos después con el dios griego Poseidón, ¿no? Que ejercía su protección sobre los caballos. Mientras los hombres, mujeres y niños llegados de otras ciudades se divertían, Rómulo hizo una señal a sus hombres, y estos, aprovechando que sus vecinos habían bajado la guardia, pues raptaron a todas las mozas vírgenes que pudieron. Los hombres, que en su mayoría eran sabinos, según el mito, huyeron pues claro despavoridos, temiendo que la emboscada fuera aún mayor, y al día siguiente Rómulo habló a las jóvenes, que había abandonado toda esperanza de conservar su dignidad o incluso su vida. Las 683 mujeres, ¿vale?, fueron repartidas entre los hombres romanos con la seguridad de que nada malo les iba a ocurrir, y ellas se vieron obligadas pues a aceptar al marido que la fortuna les había escogido, y si no te gusta, pues mi niña, mira para otro lado.
Así que nada, pues realizaron los rituales nupciales a los que se unirían el fuego y el agua y tal. Y es curioso destacar que la tradición romana posterior escenificaba el rapto de la novia antes de la boda en recuerdo del episodio del rapto de la Sabina. Porque al fin y al cabo los jóvenes que se casaban en el mundo romano solían tener como entre 15 y 18 años, aunque legalmente podían contraer matrimonio desde incluso los 12. Y hasta entonces habían pasado la mayor parte de su tiempo en el ambiente femenino de su hogar. O sea, la boda suponía un auténtico rapto en el que el marido separaba a la mujer de su vida anterior para formar una nueva familia. Y debemos destacar que tanto en el caso de las bodas reales como en la leyenda esta de la Sabina, la opinión de las mujeres pues tenía poca o nula importancia para quienes dejaron sus testimonios escritos al respecto. Así que como también se ha comprobado en el caso de otras mujeres romanas, en esta historia ellas, que no son más que un instrumento necesario pues para engendrar nuevos hombres que perpetúen el linaje romano, ¿vale? Y Rómulo justificaba sus actos ante las mujeres achacándolo pues al orgullo que habían mostrado sus padres al no querer unirse con los romanos. Y ellas por el contrario pues iban a servir al Estado, no a la familia, a la estirpe romana, por lo que según el rey pues que debían estar muy felices y no sentirse ofendidas. Imagínense. De esta forma trata el mito a las mujeres que sumisas cumplen lo que les es otorgado pues de forma generosa por los romanos. Pues esta historia dulcificada, ¿vale? Porque hay que decirlo así, en la forma en la que nos las han presentado varios autores clásicos y utilizada incluso como complejo del cortejo amatorio por Ovidio en su obra El arte por amar, ¿vale? Pero esta historia esconde seguramente la arcaica realidad de los saqueos de pequeñas poblaciones y la violación y el rapto de mujeres. Aún así, pues es verdad que creyeran o no los romanos en la veracidad de este mito, para ellos era un exponente de lo que significaba la institución del matrimonio, ¿no? Una conquista violenta y forzada, pues que terminaba transformándose, como ahora vemos, en una relación estable y fructífera. Los romanos, desde el tratado final con los sabinos, aseguraron a sus mujeres condiciones de vida honorables, dispensándolas de cualquier trabajo servil. O sea, solo se les encomendaba criar a los hijos e hilar lana. Y el resto de las cosas ya las iban a hacer las esclavas. Y todo ello bajo el contrato del matrimonio. O sea, al fin y al cabo, solo gracias a ellas se podría mantener la ciudad. Pues la fuerza, la guerra creaban ciudades y las hacía prosperar, pero el matrimonio era la única herramienta capaz de perpetuarlas eternamente. ¿Qué pasa? Que ya ha pasado un tiempo, ya con los ánimos un poquito pues más aplacados, las mujeres sabinas ya se habían convertido en las madres de una nueva generación de romanos. Por su parte, pues los romanos les habían dado unas condiciones de vida honorables, así se fortalecieron los vínculos del matrimonio y se procuró una convivencia tranquila en la ciudad. Sin embargo, hay que decir, obviamente, que sus padres sabinos todavía guardaban rencor a los romanos por el rapto de sus hijas y decidieron marchar contra Roma para limpiar su honor bajo el mando de un caudillo llamado Tito Tacio. Y aquí es cuando comenzaron los combates sin que ni unos ni otros consiguieran una victoria definitiva sobre el enemigo, causando algunas bajas en escaramuzas, combates, debilitándose a ambos pueblos que no sabían cómo resolver el conflicto. ¿Qué pasa? Que ante aquel escenario bélico en la llanura entre el Capitolio y el Palatino, se reunieron las mujeres sabinas con Ercilia, que era la esposa de Rómulo. Pues Ercilia, que estaba a la cabeza, y forjaron un tratado de paz y amistad entre ambos pueblos. Primero, pues convencieron a los romanos, después a los sabinos, que eso ya era bastante complicado, porque al fin y al cabo ellas fueron las causas de esta guerra, ¿no? Y ellas, pues interponiéndose entre las armas de padres y maridos, también serían las que pondrían fin a la misma para evitar un resultado que, pues, fuera lo que fuere, sabían que iba a traer desgracia. Así que ante la visión de estas jóvenes sabinas, pues con los cabellos sueltos, las vestiduras rasgadas en señal de súplica, Rómulo y Tito Tacio sí acordaron firmar los tratados de paz. Ambos fueron nombrados reyes de Roma y desde aquel momento pues quedaron integrados
sabinos y romanos bajo la denominación de quirites. Y esta vez, pues las mujeres son el centro de la historia, aunque también se les cargue la culpa de ser el motivo por el que los sabinos y romanos pues, se ven obligados a entablar combate. Y en este caso son ellas, las mujeres sumisas que acaban por aceptar su destino, o como dirían los romanos, las que respetan los valores de la moral y la virtud. O sea, las que tienen el protagonismo en la leyenda y sirven de modelo para las mujeres romanas que vendrían posteriormente. Toda una reivindicación y una enseñanza de valores a través del engaño y de la propaganda de los mitos perpetuados a través del tiempo, ¿no? Porque siglos después todavía se conmemoraba esta acción en las matronalias, o sea, las fiestas de las mujeres que se celebraban el primer día de marzo, en las que, bueno, pues los hombres hacían plegarias para favorecer sus matrimonios, ¿no? Sin embargo, pues la leyenda no puede sino remarcar que la mujer es débil por naturaleza y que, bueno, pues que a pesar de que en ocasiones puede llegar a ser digna de la moral de los hombres, es fácil de que caiga en la tentación. Y entre las mujeres de esta historia, la tentación lleva escrito el nombre de Tarpeia. Tarpeia era una joven virgen vestal, hija de Espurio Tarpeio, que era el comandante de la ciudadela romana. Y durante el asedio de los sabinos a Roma, pues ella se había fijado, le había echado el ojo al que era el apuesto Tito Tasio, y abandonada pues a su amor y dejándose llevar por su ingenio, pues por su instinto, vamos, para que ustedes me entiendan, se reunió con él fuera de la ciudad pues para ofrecerle pues su colaboración, dispuesta a traicionar a los romanos. A cambio, pues ella pidió el amor de Tasio y aquello que portaba en el brazo izquierdo, o sea, refiriéndose a los anillos y los brazaletes de oro. Pues el sabino fingió aceptar el trato y cuando ya estaban subiendo las tropas por la escarpada pendiente del Capitolio, o sea, guiados por la traicionera mano de Tarpeia, decidió pagarle lo que le era debido por su deslealtad. Pues a la orden de Tasio, todos los soldados arrojaron no sus joyas, sino sus escudos sobre ella, que murió sepultada precisamente por aquellas cosas que los sabinos portaban en el brazo izquierdo. Así pues como su maldad y ella misma quedaban ocultas a los ojos de los dioses. Del mismo modo, pues para tapar y ocultar las más terribles violaciones a la moral y a la virtud, ¿no? Las vestales eran enterradas vivas y se descubría que habían roto sus votos de castidad. Por otra parte, los parricidas eran lanzados a un río o al mar dentro de un saco de cuero junto con una serpiente, un gallo, un mono y un perro, lo que era conocido como pena del saco. Pero bueno, volviendo a Tarpeia, en definitiva, es que ni siquiera el enemigo, convertido más tarde en parte de la propia Roma, pues podía tolerar la traición a la patria, ¿no? La infausta Tarpeia quedó para siempre como un recuerdo imborrable de la facilidad con la que las mujeres se podían desviar del camino, marcados por la moral, o sea, arrastradas por sus bajas pasiones. Y esta leyenda servía también para marcar el origen de una zona del Capitolio conocida como Roca Tarpeia. Y es que se trataba de una zona de risco y un precipicio de más de 25 metros de altura, desde el que eran arrojados como condena aquellos romanos que habían cometido traiciones a la patria, por si no lo sabían. Bueno, pues espero que les haya gustado y nada, nos vemos el próximo día. Un saludo, hasta luego.